presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya, 8 de la mañana, perdón usted, con 15 minutos. Le agradecemos mucho a la doctora Graciela Vinimelis, espero haberlo pronunciado bien, de Raga, investigadora titular del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, por estar con nosotros a través de plataformas digitales. Nos acompaña en vía Zoom para seguir abonando a la reflexión de un tema que nos ha ocupado en las últimas semanas aquí en Querétaro, que son las llamadas o mal llamadas avionetas antilluvia. Pero bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Doctora, ¿cómo se encuentra? Buenos días y gracias por su tiempo. Hola. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y pues bueno, justamente queremos preguntarle, porque aquí en Querétaro se han dado expresiones de campesinos que están confundidos, molestos por el tema de la falta de lluvias. Ellos dicen que todo esto se debe a la presencia de avionetas antilluvia, que incluso, dicen ellos, tienen videos donde han documentado cómo estas avionetas pasan, deshacen las nubes, eso es lo que ellos dicen, y posteriormente, pues no cae la lluvia, después de que ven ellos nubes donde posiblemente podrían tener lluvia. Doctor, y por eso la queríamos consultar. ¿Es posible, no es posible que se dé esta situación que ellos están señalando? Bueno, es una situación bastante extraña porque en general lo que nos consultan es la situación de que las avionetas están sembrando las nubes para generar lluvia. El hecho de que indiquen que las avionetas son para combatir la lluvia o deshacer las nubes es bastante inusual. Entonces, realmente tendría que ver esos videos que dicen que existen. La realidad es que la mayoría de las nubes que se forman en el planeta se evaporan y no precipitan. Entonces, eso por un lado, la forma natural es que la nube, que tiene gotitas y a veces cristales de hielo también, dependiendo de qué tan grande sea, se mezcla con el aire todo el tiempo, se está mezclando porque es aire turbulento que está dentro de la nube, que tiene, por supuesto, gas, que es vapor de agua y el gas de la atmósfera, y al mezclarse con el aire que la rodea, se engolfan esas, hemos visto como forma de coliflor, las nubes, eso indica los movimientos turbulentos que está habiendo dentro de las nubes, y ingresa el aire seco, que evapora las gotitas, y entonces no se puede dar el proceso normal de formación de la lluvia. Ahora, doctora, desde su expertise, desde su tiempo en laboratorio, ¿es posible que el ser humano cree instrumentos para inhibir la lluvia en algún punto determinado? Mire, en realidad lo que es más común es tratar de inhibir el granizo, porque el granizo causa mucho daño a la superficie. Inhibir la lluvia es como que la primera vez que lo escucho, y porque la lluvia en general es benéfica para los campesinos. Y entonces el granizo es muy distinto. Realmente desde hace muchísimas décadas que se estudia cómo modificar las nubes desde el punto de vista científico. Y es más, la Organización Meteorológica Mundial, que es una de las agencias de las Naciones Unidas, muchas veces congrega a científicos para hacer reportes, y hay reportes al respecto de este tema de la modificación artificial de las nubes, ¿no? Entonces sabemos que hay muy poca eficiencia en proyectos científicos que han sido muy bien definidos y estructurados para ver si hay un efecto. De tal manera y el máximo efecto reportado ha sido 10% en el aumento
de las nubes, pero no se ha visto este efecto que usted me dice que es posible que ocurra y de que las nubes no precipiten. Pero lo que usted me está diciendo es que lo que están manifestando los campesinos que tienen videos es que efectivamente se evaporan. Para eso lo más probable es que sea la mezcla natural de este fenómeno turbulento que al ingresar el aire seco evapora las gotitas. Ahora, ¿cómo se le podría explicar a los campesinos el que no se haya tenido lluvias durante, porque ellos dicen que llevan 4 años con una situación así? Desde el punto de vista científico, ¿cómo se explica la falta de lluvias? Eso se explica de dos maneras. Una es la variabilidad natural del clima. El centro y norte de México es una zona que tiene un clima muy árido, semiárido, y eso implica que hay menos precipitaciones que en los estados del sur, que no tienen el clima semiárido. ¿Por qué es eso? Porque están ubicados a cierta latitud y además están ubicados bastante alto en la atmósfera. El vapor de agua se genera a partir de los océanos, cuando se evapora el agua de los océanos, de tal manera que hay mucha más humedad en las zonas más cerca de la superficie del mar. Entonces, climatológicamente, la región recibe bastante poca precipitación, excepto en la época de lluvias, porque esta zona de México está ¿no? Tenemos un clima que hay época de lluvias y época de secas. En la época de secas no hay lluvias. Y por otro lado, la variabilidad natural del clima, que se modula por fenómenos como el Niño, ha conducido, ¿no? El Niño y su fase opuesta, que es la Niña, ha conducido a muchas regiones que tienen mucha menos precipitación que en otras épocas, ¿no? Entonces, en otros años, porque eso es una modulación que va en la escala de años, no en la escala de decenas de años. Entonces, eso por un lado, hay una variabilidad natural que explica eso. Y hay muchas otras zonas que han tenido inundaciones en estos últimos años que tuvimos Niño, ¿no? Entonces distintas zonas del planeta tienen distintos impactos del mismo fenómeno que se produce en el Pacífico oriental y después se retira hasta el Pacífico occidental nuevamente, ¿no? Esa oscilación. Y eso es algo muy conocido. También hay un efecto de largo plazo que venimos experimentando, que es el aumento de la temperatura del planeta, y en muchas zonas de México se ha observado un aumento de temperatura incluso mayor al promedio global, que se relaciona con lo que llamamos el cambio del clima, cambio climático, pero eso quiere decir que el clima que estamos acostumbrados va a ir cambiando. Y eso ya lo vemos en las manifestaciones de los eventos extremos, de mayores eventos de sequía y mayores eventos de precipitación muy intensa. Entonces, es una combinación de factores lo que podemos estar observando, y en esta zona que usted me hace referencia, en Querétaro, que se puede explicar desde el punto de vista científico, y ya ha habido estudios que atribuyen las grandes sequías que hemos tenido en el norte, oeste y centro de México, atribuidos a el cambio climático, que la intensidad de la sequía ha aumentado y se puede atribuir a este fenómeno del cual
toda la sociedad es responsable, la sociedad de la humanidad, no solo en México, debido a las emisiones continuadas de gases de efecto invernadero. Doctora, en términos generales, ya sea para bien, ya sea para mal, ¿el ser humano puede modificar el clima? Ya lo hemos modificado, que es lo que le estoy diciendo. El hecho de que estamos viendo estos cambios en el clima, ¿no?, que le mencionaba, que se manifiestan en términos de un aumento de la temperatura global, de un aumento de los eventos extremos. Ese es el cambio del clima que venimos diciendo desde hace por lo menos 30 años, incluso algunos indicadores, algunos científicos incluso antes, ¿no? Entonces, ese es el cambio del clima. A veces es difícil para la población entender esa frase, cambio climático. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, si teníamos un cierto clima, ahora va a ser un clima diferente. ¿Y cómo medimos el clima? Con las variables de temperatura, de precipitación y algunas otras en la superficie, que es donde vivimos nosotros, y vamos a ver que se están modificando. Entonces, tanto las temperaturas como las precipitaciones están cambiando sus patrones. Entonces, los patrones que conocemos de toda nuestra vida. Entonces, eso es lo que significa el cambio del clima. No es que estamos hablando de algo abstracto. Entonces, si lo hemos modificado, no hay duda. No solo hemos modificado la atmósfera, sino también los océanos, porque el clima es una interacción entre las condiciones oceánicas, que obviamente el océano domina la superficie del planeta, y las condiciones de la atmósfera, que reacciona al forzamiento o a las temperaturas de la superficie del mar, ¿no? Entonces, y al contenido de calor en el mar, que está en niveles récords. No hemos visto todo el 2023, todo el océano está tan caliente, más caliente de lo que los oceanógrafos esperaban. Entonces, eso es un cambio en el clima. Estamos cambiando las condiciones en el océano y en la atmósfera que determinan el clima. Y eso ya lo hemos hecho nosotros. Está completamente probado que no es la variabilidad del sol y no son las variabilidades que también las conocemos de larguísima escala, de miles de años. No, esto ocurre en 150 años y ha sido las emisiones de los gases que nosotros hemos emitido, que son gases de efecto invernadero. Entonces, es clarísimo que los humanos hemos cambiado el clima. No solo eso, pensemos qué ha pasado con la desertificación. ¿Qué ha pasado con nuestra forma de hacer agricultura? Hemos degradado los suelos. Eso es parte del clima también, porque esa interacción entre la biosfera natural que había antes de la gran agricultura masiva, por supuesto que va a cambiar el contenido de humedad que hay en los suelos, va a haber... Doctora, perdón que la interrumpa, mi estimada doctora, nos tenemos que despedir porque el tiempo... Bueno, disculpe, que me emociono. No, muy interesante. Esperamos poderla tener en una próxima entrega porque nos ha explicado de forma muy puntual para entender justamente esta reflexión que estamos viviendo actualmente aquí en Querétaro. Le agradecemos mucho, doctora. Okay. Gracias, quedo pendiente. Hasta luego, doctora. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información aquí en este espacio de Presencia Universitaria.